Se quitó la máscara él solo. Nadie se la arrancó en una pelea. Nadie lo venció. Nadie ganó esa apuesta. Un día, Daniel García Arteaga caminó hasta el encordado, se plantó frente al público y se arrancó la máscara de Huracán Ramírez con sus propias manos. Y lo primero que vio cuando descubrió su rostro fue a una niña llorando sin consuelo porque su héroe acababa de dejar de existir. Eso ocurrió en Tijuana y ese instante partió la historia de la lucha libre mexicana en dos, antes y después de esa noche. Pero para entender por qué un hombre que portó esa máscara durante más de 30 años decidió quitársela él mismo, necesitas escuchar la historia completa. No la versión bonita de los homenajes. La otra, la que tiene traición, injusticia, un acuerdo de palabra que nunca se respetó y una pregunta que México nunca quiso responder. Si tú le das vida a un personaje, si tú lo conviertes en leyenda con tu cuerpo y tu sangre durante 36 años, ¿de quién es realmente esa leyenda? Hay 4 cosas en esta historia que una vez que las escuches no vas a poder sacarte de la cabeza. La primera te va a indignar. La segunda te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la lucha libre mexicana. La tercera no la vas a creer. Y la cuarta explica por qué Huracán Ramírez es quizás el caso más injusto en la historia del espectáculo en México. Pero antes de contarte la primera, necesitas entender algo que cambia por completo el significado de esa máscara. Porque Huracán Ramírez no nació como nacen los luchadores. No comenzó en un gimnasio sucio ni soñando con la Arena México. Huracán Ramírez nació en un set de filmación. Nació como ficción, como un personaje inventado para una película, y eso lo cambia absolutamente todo. Si quieres entender qué fue lo que realmente le arrebataron al hombre detrás de la máscara, quédate unos minutos conmigo, porque lo que vamos a descubrir no es la versión que cuentan en los tributos ni en las ceremonias bonitas. Es la versión que duele, la que la familia dueña del personaje no quiere que se cuente completa. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los héroes que admiramos, dale like ahora mismo. No al final, ahora, porque lo que estás a punto de escuchar merece llegar a más personas, merece que se sepa, merece que no se olvide. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar si después de 36 años usando un nombre te dicen que ese nombre nunca fue tuyo? Que la máscara que te hizo famoso pertenece a una familia de productores de cine. Que todo lo que construiste se sostenía sobre un trato de palabra que nadie firmó. ¿Te habrías quedado callado? ¿Habrías peleado en los tribunales? ¿O habrías hecho lo que hizo Daniel García Arteaga, que fue algo que nadie esperaba y que nadie puede olvidar? Y cuando termine este video vas a entender a este hombre mejor de lo que la lucha libre mexicana jamás lo entendió. Vamos al principio. 9 de abril de 1926, calle de Alfarería número 53, Colonia Morelos, en el corazón del barrio Bravo de Tepito, Ciudad de México. Ahí nació Daniel García Arteaga, quinto de 6 hermanos, hijo de Juan García y Encarnación Arteaga de García. Una familia humilde en un barrio duro, una infancia precaria. Pero Daniel siempre dijo que fue una infancia llena de satisfacciones. Tepito, si no conoces Tepito, te lo explico rápido. Era y sigue siendo el barrio más bravo de la Ciudad de México. Un barrio que en los años 30 y 40 era famoso por producir boxeadores, peleadores callejeros y artistas marciales. Un barrio donde la calle te enseñaba a pelear antes de que cualquier gimnasio te abriera las puertas. La familia de la madre de Daniel, Encarnación Arteaga, ya tenía una larga tradición en la lucha amateur. Y en ese barrio, en esa casa de Tepito, 3 de los hermanos mayores de Daniel ya eran luchadores profesionales. Arturo peleaba como la Pantera Roja y después cambió su nombre a El Catedrático. Rodolfo era conocido como Rudy García y Guillermo combatía como el Demonio Rojo. 3 hermanos luchadores, 3 hermanos que ya se ganaban la vida subidos a un ring, mientras Daniel todavía era un niño flaco que los observaba desde abajo. Pero eso viene después. Recuerda este detalle, porque a Daniel, el más chico, la familia no lo dejaba luchar. La razón era demasiado delgado, demasiado flaco.
A diferencia de sus hermanos, que con la edad desarrollaron cuerpos grandes y fuertes como los de boxeadores, Daniel era pequeño, ligero, diferente. Sus padres y sus propios hermanos intentaron disuadirlo. Le decían que era muy delgado para el ring, que estudiara, que hiciera otra cosa, que la lucha no era para él. Así que Daniel, en lugar de pelear contra su familia, hizo algo que dice mucho de quién era este hombre. Se fue a practicar lucha libre a escondidas, sin que nadie en su casa lo supiera. Aprendió con un profesor llamado Chico Veloz, que fue el único que aceptó entrenarlo cuando otro entrenador, Chico Hernández, se negó a prepararlo. Y mientras su familia creía que se dedicaba al boxeo, que también practicó y donde, según algunos cronistas, llegó a conquistar los guantes de oro en la Arena Coliseo, Daniel se preparaba en secreto para el ring. También viajó a Cuba para entrenar, todo a escondidas. En 1941, con apenas 15 años, debutó como luchador, pero no como Daniel García. Debutó enmascarado bajo el nombre del Buitre Blanco. Usó máscara para que su familia no lo reconociera. Imagínate eso. Un chamaco de 15 años subiéndose a un ring a escondidas de su propia familia con una máscara puesta para que sus propios hermanos, que también luchaban, no supieran que era él peleando ahí arriba. Debutó como rudo, como villano. Fue la única vez en toda su carrera que fue rudo. Después siempre sería técnico, siempre el bueno. Esa fue la primera máscara de Daniel García Arteaga. No sería la última. Y aquí hay un dato que mucha gente no conoce. Daniel también viajó a Estados Unidos en su juventud. Estudió allá, aprendió inglés, ganó un concurso de patinaje, practicó hockey sobre hielo durante varios años, practicó gimnasia. Esa elasticidad, esa agilidad que después lo haría famoso en el ring y que la gente no podía creer, no salió de la nada. Salió de años de practicar deportes que no tenían nada que ver con la lucha libre. Su estilo era tan distinto, tan acrobático, tan ligero, que los fanáticos al principio decían que no sabía luchar, que solo sabía saltar. Y Daniel, para demostrar que podían decir lo que quisieran, adoptó también un estilo de lucha en el suelo, técnico clásico, para probar que sí sabía luchar, que simplemente elegía pelear diferente. Pero eso no fue lo más impresionante. Ahora vamos a 1952, Ciudad de México. El cine mexicano vivía su época dorada. Las salas estaban llenas todos los días. Pedro Infante, María Félix, Tintán. Y en ese contexto, un productor llamado José de Jesús Rodríguez Ruelas, mejor conocido como Joselito Rodríguez, hermano del famoso cineasta Ismael Rodríguez, junto con su hijo Juan Rodríguez Mas, tuvieron una idea: hacer una película sobre un luchador enmascarado, un personaje inventado, ficticio, que no existía en ningún ring del país. Le pusieron Huracán porque, según el propio Joselito, un huracán es uno de los fenómenos más poderosos e imponentes del planeta. Y Ramírez en honor a un general que le salvó la vida sacándolo de la cárcel, aunque otros cuentan que simplemente buscaban un apellido común de gran arraigo en los pueblos de México. Sea como sea, ahí nació el nombre, Huracán Ramírez. La primera película se estrenó en 1952 con el actor David Silva, haciendo el papel del protagonista sin máscara, y un luchador español llamado Eduardo Bonada realizando las escenas de acción con la máscara puesta. Y aquí viene algo que nadie sabe. Daniel García, que en ese momento todavía era el Buitre Blanco, tuvo un pequeño papel sin créditos en esa misma película. Apareció como su propio personaje y como Chico García en una escena de lucha. Estaba ahí, de fondo, mientras otro hombre interpretaba al personaje que él convertiría en leyenda. Nadie le dio importancia en ese momento. Nadie imaginó lo que vendría. Bonada continuó interpretando a Huracán Ramírez en el ring durante varios años después de la película, pero se cansó. No le gustaba luchar con máscara, porque era un galán de cine conocido, y quería que lo reconocieran por la calle. Según se cuenta, acabó desenmascarándose públicamente en Ciudad Juárez. Y los dueños del personaje, la familia Rodríguez, se quedaron sin Huracán. Necesitaban un cuerpo nuevo. ¿Y qué hicieron? Lo que hacen los dueños de una marca: organizar un casting. En 1953 se realizaron audiciones discretas.
Se presentaron varios luchadores: Octavio Gaona Jr., Memo Rubio, Marco Antonio Carta y Daniel García Arteaga. El padre Joselito Rodríguez quería a Daniel por su estilo acrobático. El hijo Juan Rodríguez Más prefería a Marco Antonio Carta. Hubo algo parecido a un empate. Al final ganó Daniel. Y aquí viene el detalle más importante de toda esta historia. Presta mucha atención. No hubo contrato. Según la propia hija de Daniel, Carla García, nunca existió un acuerdo legal para la utilización del nombre y la imagen. Solo hubo un trato de palabra, un apretón de manos. Daniel no tenía que pagarle a la familia Rodríguez por usar el personaje, pero tampoco tenía derecho a ninguna ganancia de las películas ni de la mercancía que se vendiera con el nombre de Huracán Ramírez. El nombre, la máscara, el personaje, la marca, todo seguía siendo propiedad de los Rodríguez. Daniel solo ponía el cuerpo, el sudor, la sangre, los huesos rotos. Y ese trato de palabra, ese acuerdo que nunca se puso en un papel, es la semilla de todo lo que vino después, de la gloria, de la traición, del silencio, de todo. Si estás viendo este video y todavía no te has suscrito al canal Detrás de la Fama, hazlo ahora, porque este tipo de historia no la vas a encontrar contada así en ningún otro lugar, sin versiones maquilladas, sin homenajes vacíos. La verdad completa. Ese momento, el instante en que Daniel acepta ser Huracán Ramírez sobre un apretón de manos, es la clave de todo. De cada victoria, de cada traición, de cada lágrima. Todo regresa a ese trato que nadie firmó. Daniel se puso la máscara de Huracán Ramírez por primera vez alrededor de 1953. El 27 de agosto de 1956, la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal le otorgó oficialmente la licencia del personaje. Debutó en la desaparecida Arena Isabel de Cuernavaca, Morelos, y lo que hizo a partir de ese momento transformó la lucha libre mexicana para siempre, porque Daniel no se limitó a interpretar a Huracán Ramírez, se convirtió en Huracán Ramírez. Lo primero que hizo fue cambiar los colores de la máscara. La original era negra con detalles rojos. Daniel, con autorización del propio Rodríguez, la cambió al azul y blanco que hoy todo el mundo asocia con el personaje. Ese azul legendario, ese azul que los niños pedían en los puestos de las arenas. Ese azul fue idea de Daniel, no de los Rodríguez, de Daniel. Y después le dio algo más, algo que recorrería el mundo entero y que hoy se ejecuta en cada ring del planeta, la Huracán Rana. Un movimiento acrobático donde el luchador se lanza sobre su rival, lo engancha con las piernas alrededor del cuello y lo derriba hacia atrás con un giro explosivo. Daniel la inventó aprovechando la elasticidad que había desarrollado practicando gimnasia en su juventud. Él la bautizó como Huracanada, pero el público y la prensa deportiva la rebautizaron como Huracán Rana, y esa llave se convirtió en su firma personal. Nadie podía escapar de ella. El propio René Copetes Guajardo, uno de los rudos más temidos de la época, lo retó públicamente diciendo que él sí podía librarse de esa llave. No pudo, nadie pudo. La Huracán Rana viajó de México a Japón, donde Daniel fue a luchar acompañado de Felipe Hamle y se enfrentó a figuras como Antonio Inoki. De Japón viajó a Estados Unidos, de ahí al mundo entero. Hoy se usa en la WWE, en AEW, en New Japan, en el CML, en arenas de 3 continentes. Y la inmensa mayoría de los luchadores que la ejecutan cada semana no tienen idea de quién la inventó. No conocen el nombre de Daniel García Arteaga, pero eso viene después. Recuerda este detalle, porque la ironía es enorme. Lo que Daniel construyó durante las siguientes 3 décadas fue algo que muy pocos luchadores en la historia han logrado. Lo apodaron el Príncipe de Seda por su estilo suave, elegante y acrobático. También lo llamaban el Hombre de las Pipas. En 1965 llegó a ostentar 4 campeonatos de manera simultánea, 4 al mismo tiempo, incluyendo el Campeonato Mundial de Peso Welter de la WA, que ganó derrotando a Carlos Flagarde en Cuernavaca, el Campeonato Nacional Welter que le quitó a Rezado Ruiz en Puebla, el Campeonato de Colombia derrotando a Demami en Bogotá y el Campeonato del Norte ganándole a Chino Chau en Ciudad Juárez. Tuvo que renunciar a 3 de ellos para que no lo desconocieran como campeón. Hizo giras por medio mundo,
Japón, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana. En Bolivia y Colombia su fama superaba incluso a la del Santo. En Europa, bandas de rock usaban su máscara en sus conciertos como símbolo de la cultura mexicana. En 1965 también salió a la venta una fotonovela semanal de Huracán Ramírez, iniciativa del propio Daniel junto con Juan Rodríguez Mas. Esa fotonovela se publicó durante 15 años seguidos, 15 años ininterrumpidos. Entre 1962 y 1973, Daniel protagonizó 5 películas de Huracán Ramírez: El misterio de Huracán Ramírez, El hijo de Huracán Ramírez, La venganza de Huracán Ramírez y la monjita negra y De sangre chicana. Películas que mezclaban fantasía con acción, que hoy parecen de otra dimensión, pero que en su momento llenaban cines completos. Huracán Ramírez fue el primer luchador en protagonizar una película en la historia del cine mexicano. Antes que El Santo, antes que Blue Demon, antes que todos. Y hablando de El Santo, Daniel y Rodolfo Guzmán Huerta, el hombre detrás de la máscara de plata, eran amigos muy cercanos, combatían juntos constantemente. Formaban una de las duplas más legendarias de la historia, junto con el Rayo de Jalisco. Y en 1981, cuando El Santo sufrió su primer infarto en pleno ring del toreo de 4 Caminos durante una lucha contra los misioneros de la muerte, fue Daniel quien actuó rápido para asistirlo. Fue él quien estuvo ahí cuando El Santo casi muere en el cuadrilátero. Cuando El Santo falleció en 1984, Daniel fue uno de los que cargó el ataúd de su amigo. Y años después, cuando el hijo del Santo filmó una película biográfica sobre su padre, ¿sabes a quién le dieron el papel del Santo? A Daniel García Arteaga, el hombre detrás de Huracán Ramírez, interpretando al hombre detrás del Santo. Eso te dice todo sobre el nivel de respeto que existía. El propio nieto del Santo, Axel, dijo sobre Daniel que era como un padre para él, que siempre le enseñó que hay que darlo todo al público, que su huracanrana era imitada por muchos, pero que la de Daniel fue la única de verdad. ¿Te suena conocido lo que viene? Porque mientras Daniel llenaba arenas y se destrozaba el cuerpo noche tras noche, mientras conquistaba campeonatos y hacía películas, mientras la fotonovela se vendía cada semana durante 15 años y los niños compraban las máscaras en los puestos de las arenas, había algo que nadie mencionaba. El nombre seguía sin ser de Daniel. Nunca hubo un contrato, solo un trato de palabra con la familia Rodríguez. Y los Rodríguez eran los dueños legales de todo, del nombre, de la máscara, de la marca, de las ganancias del cine y la mercancía. Daniel ponía el cuerpo, el sudor, la sangre, los huesos rotos, las 4 hernias de disco y el estrechamiento del canal lumbar que le destrozaron la espalda con los años. Los Rodríguez ponían la firma. El personaje no era suyo, nunca lo fue y nunca lo sería. Y aquí viene la parte que indigna, la primera de las 4 cosas que te mencioné al principio. Porque Daniel no fue el único en llevar esa máscara. Antes de él ya habían sido Huracán Ramírez, el español Eduardo Bonada, Fernando Osés, Enrique Llanes, James Saffon, Marco Antonio Carta y otros. Y después de Daniel vendrían muchos más. La máscara se prestaba, se alquilaba, se pasaba de cuerpo en cuerpo como si fuera un disfraz intercambiable. Los Rodríguez la rentaban al mejor postor. Y el público casi nunca lo sabía. Para la gente, Huracán Ramírez era uno solo. Su héroe, el de la huracanrana, el príncipe de seda. Eso no era arrogancia de Daniel, era dolor, puro dolor. Piensa en lo que significa construir algo durante 36 años. 36 años subido a un ring, 36 años poniéndole el alma a un nombre que inventó otro en un escritorio. Y que un día, después de todo eso, te digan que quieren reemplazarte, que quieren un luchador más joven, que Huracán Ramírez puede continuar sin ti, que el cuerpo dentro de la máscara es un repuesto. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Según las versiones que circularon durante años, Juan Rodríguez Mas, el hijo del creador original, le comunicó a Daniel que quería poner a un luchador más joven en el papel. Le estaban diciendo, después de más de 30 años de servicio, que ya no lo necesitaban,
que la máscara era de ellos y podían hacer con ella lo que quisieran. Y aquí es donde Daniel García Arteaga hizo algo que nadie esperaba, algo que cambió la historia para siempre. Presta atención a lo que viene, porque esto no se cuenta en los documentales bonitos ni en las ceremonias de reconocimiento. La noche siguiente a esa amenaza, Daniel caminó hasta el ring. El público estaba ahí, los fotógrafos estaban ahí. Todo el mundo aguardaba una lucha normal y sin previo aviso, sin que nadie se lo pidiera ni lo forzara. Daniel se llevó las manos a la nuca, tomó la máscara azul y blanca que había usado durante más de 3 décadas y se la arrancó. Él solo, frente a todos, mostró su cara al mundo, reveló su nombre verdadero. Después de más de 30 años protegiendo su identidad con más celo que cualquier otro luchador de su época, Daniel García Arteaga le mostró a México quién era el verdadero Huracán Ramírez. Y lo primero que vio fue a una niña llorando sin consuelo, porque Huracán Ramírez acababa de dejar de existir. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque era la única arma que tenía. No tenía contratos, no tenía abogados, no tenía papeles que lo respaldaran. Pero tenía algo que los Rodríguez no podían arrebatarle: su cara. Si ellos querían entregarle la máscara a otro, Daniel se aseguró de que todo México, todo el mundo, supiera para siempre quién había sido el verdadero Huracán Ramírez. Al mostrar su rostro, al revelar su nombre real frente a las cámaras y los fotógrafos, hizo que el personaje quedara vinculado a él para la eternidad. A Daniel García Arteaga, el niño flaco de Tepito, el príncipe de seda, el inventor de la Huracán Rana. Y eso fue exactamente lo que pasó. Todos los que intentaron ser Huracán Ramírez después de Daniel fracasaron uno por uno, sin excepción. El público ya sabía, ya había visto la cara real y ninguna otra cara le servía. Coincidencia, dijeron. Estrategia de supervivencia fue. Daniel se retiró oficialmente el 5 de febrero de 1988 en el toreo de Cuatro Caminos, acompañado por Tinieblas Senior y el Hijo del Santo, venciendo en 3 caídas a los brazos. Tenía 61 años, más de 36, como Huracán Ramírez. Se fue invicto en la máscara. Nadie se la arrancó jamás. Él decidió cuándo se la ponía y cuándo se la quitaba. ¿Por qué nadie habló? Después de Daniel llegaron los clones, los imitadores, los que alquilaron la máscara a los Rodríguez. Huracán Ramírez II, que perdió la máscara ante Octagon en la Arena México en 1990. El hijo de Huracán Ramírez, desenmascarado por Supermuñeco. Ciclón Ramírez, una copia descarada que perdió la tapa ante el felino. El nuevo Huracán Ramírez, que según se dice perdió la máscara 2 noches seguidas en arenas distintas. Uno tras otro, y uno tras otro fracasaron. Algunos perdieron la máscara en arenas pequeñas, sin público, sin gloria, sin dignidad. Otros no duraron ni un par de años. Un luchador llamado Voyage recibió la máscara, pero la devolvió voluntariamente después de casi 2 años, porque sintió que nadie podría llenarla como Don Daniel. Porque eso es lo que ocurre cuando conviertes a una persona en un producto intercambiable. El santo fue siempre Rodolfo Guzmán Huerta. Blue Demon fue siempre Alejandro Muñoz Moreno. La máscara y el hombre eran inseparables, sagrados, pero Huracán Ramírez podía ser cualquiera, y cuando un héroe puede ser cualquiera, deja de ser alguien. Se convierte en nada, y Daniel lo sabía. Lo vivió en carne propia. Después de retirarse, Daniel fue instructor de la policía y representante de la Comisión de Boxeo y Lucha del Distrito Federal. Apareció como invitado en el programa Tómbola de TV Azteca en el año 2001. Asistió a homenajes de otros luchadores como el Matemático y Black Shadow en las Arenas Coliseo y Naucalpan en 2005, pero nunca recibió el gran reconocimiento que merecía. Según su propia hija Carla, la familia Rodríguez, dueña de los derechos del personaje, bloqueó los intentos de realizarle un homenaje público. En 2003, se intentó organizar un reconocimiento en vida en el Zócalo de la Ciudad de México. Nunca se concretó por falta de apoyo del gobierno capitalino. El presentador Brozo respaldó la causa públicamente en su programa. No fue suficiente. Y nadie más. Daniel García Arteaga falleció el 31 de octubre de 2006.
Era Halloween en Estados Unidos. En México, apenas 15 minutos antes de que comenzaran los Días de Muertos. Tenía 80 años. Sufrió un infarto en su casa de la Ciudad de México. Lo trasladaron al Hospital Adolfo López Mateos. Mientras los médicos hacían todo lo posible por salvarlo, sufrió un segundo infarto y a las 11:50 de la noche se fue. Le sobrevivieron su esposa Eulalia Fernández, a quien había conocido durante una gira por Bolivia en 1969 y que después trabajó en la Embajada de Bolivia en México, y su hija Carla. Los años en el ring le habían pasado factura. Después de retirarse, tuvo que someterse a varias cirugías de espalda, 4 hernias de disco, un estrechamiento del canal lumbar. El precio de 36 años saltando desde las cuerdas, recibiendo golpes, ejecutando la huracanrana noche tras noche. Todo ese dolor, todo ese desgaste por un personaje que legalmente nunca le perteneció. Murió sin ningún derecho legal sobre Huracán Ramírez, sin ninguna herencia de todo lo que ese nombre generó, sin que la familia Rodríguez le reconociera públicamente lo que hizo, con un trato de palabra que se lo llevó el viento. Su hija Carla lo resumió con una frase que duele, que a la familia Rodríguez le gustaría que se reconociera más a su padre, pero que el heredero de los derechos pone todas las trabas para que le hagan homenajes, porque no quiere que se empañe la imagen de los que ahora usan el personaje, porque si la gente supiera que el original ya murió, nadie querría ver a los imitadores. Y aquí está la ironía más grande de toda esta historia. La huracanrana, ese movimiento que Daniel creó con su propio cuerpo, esa técnica que nació de la gimnasia que practicó de joven en Estados Unidos, lleva el nombre del personaje que le quitaron. Pero la técnica es suya, solo suya. Y cada vez que un luchador en cualquier ring del mundo ejecuta una huracanrana, está repitiendo algo que inventó Daniel García Arteaga, el niño flaco de Tepito al que no dejaban luchar, el buitre blanco que debutó a escondidas a los 15 años, el hombre que se quitó la máscara con sus propias manos para que nadie pudiera robarse su historia. No celebraba, sobrevivía. Hoy, en la estación del Metro Guerrero de la línea B de la Ciudad de México, hay una ilustración de Huracán Ramírez como parte de la serie Leyendas de la Lucha Libre Mexicana. La máscara azul y blanca sigue ahí. El personaje sigue vivo en la memoria de un país, pero el nombre de Daniel García Arteaga no aparece al lado. ¿Quién era realmente Huracán Ramírez? ¿Era el personaje que inventó Joselito Rodríguez en 1952 en un set de cine? ¿Era la máscara que portaron decenas de hombres durante décadas? ¿Era la huracanrana que recorre los rings del mundo cada noche? ¿O era Daniel García Arteaga, nacido en la calle Alfarería de Tepito, criado entre luchadores, entrenado a escondidas? El hombre que lo entregó todo a un personaje que nunca le perteneció y que se quitó la máscara con sus propias manos frente a una niña que lloraba. Quizás la respuesta más honesta es que Huracán Ramírez fue todas esas cosas a la vez. Ficción y realidad, uno y muchos, gloria e injusticia. Pero lo que no se puede debatir es esto. Antes y después de Daniel García Arteaga, Huracán Ramírez no trascendió. Solo con él se convirtió en leyenda. Solo con él llenó arenas en 3 continentes. Solo con él superó en fama el santo en Bolivia y Colombia. Solo él inventó la huracanrana. Solo él cambió los colores de la máscara al azul legendario. Solo él fue amigo íntimo del santo. Y solo él tuvo el valor de quitarse la máscara frente al mundo entero para que nadie pudiera borrar su nombre de la historia. Y lo más poderoso de todo no fue el escándalo, no fue la pelea por los derechos, no fue la injusticia del trato de palabra que nunca se firmó. Lo más poderoso fue el silencio de una industria que siguió adelante como si nada, el silencio de la familia Rodríguez, que bloqueó los homenajes incluso después de su muerte. El silencio de un sistema que permitió que un hombre construyera una leyenda durante 36 años y se fuera con las manos vacías. Y el silencio de Daniel, que se quitó la máscara, se puso de pie y siguió viviendo. Porque eso hacen los que nacieron en Tepito. Se levantan. Siempre se levantan. Si este video te hizo ver a Huracán Ramírez de otra manera,
Si te hizo pensar en Daniel García Arteaga como el hombre que merece ser recordado, dale like, suscríbete al canal Detrás de la Fama y activa la campana, porque la próxima semana hay una historia que hace que esta parezca un cuento de hadas. Una historia sobre otro hombre, otra máscara, otro secreto que México prefiere no recordar, pero eso lo dejamos para la próxima vez.